Hubo una reunión recientemente de varios personajes impresentables. Algunos de ellos participaron justamente en el Pacto contra México. Unos están rotos y se hacen llamar los chuchos. Otro de ellos ha sido candidato, aparece en una combi en procesos electorales, que ha sobrevivido seguramente al Festival de Avándaro. Y uno fue un escritor, que es un escritor fantástico, que señaló que iba a haber un ataque cibernético desde Venezuela al INE, que iba a destruir literalmente los sistemas de cómputo para que usted llegara a la presidencia, tal como había sucedido en Estados Unidos. Este grupo forma una guerra o intenta formar un contrapeso en algo que pudiéramos denominar una guerra híbrida, pero más bien es desabrida. Sin embargo, señor presidente, la guerra híbrida pudiese estar dentro del Poder Judicial, debido a que hay dos características que pudiéramos juzgar: el descontrol en los actos de algunas autoridades y el desequilibrio entre los poderes. Tenemos seguramente por las lluvias un empantanamiento en Texcoco, pero hay un empantanamiento judicial en Santa Lucía. El lawfare con el cual han sido llevados muchos presidentes a juicio es algo que no deberíamos de sorprendernos, porque recordemos el discurso de Vega Memije, que al término de su ponencia, de su presentación en la Cámara de Diputados, fue increpado por los diputados preguntándole: ¿y lo jurídico qué? Y si no nos vamos tan lejos en la historia, el expresidente del Tribunal Federal Electoral señaló que nos juzgue quien quiera juzgarnos. Afuera, señor presidente, en este ánimo que va a suceder el 1 de julio, ha habido un ánimo constante que tiene que ver con frenar a estas autoridades que generan el desequilibrio entre los poderes. Hemos señalado al Poder Judicial, aquí se mencionó el quién es quién, pero el quién es quién es consecuencia de comparar el bien contra el mal. Aquí es comparar los malos contra los peores, y como se permite la estigmatización, sería el apestódromo del Poder Judicial. Quiero señalar a Silvestre Constantino Mendoza González, juez 30º civil, porque está defendiendo a criminales de cuello blanco. ¿Hasta cuándo, señor presidente, el juicio a los expresidentes? Muchas gracias. Bueno, pues ya hablamos de este tema. Mire, yo creo que cada poder tiene que llevar a cabo su renovación y tiene que hacerlo por iniciativa propia, porque son poderes autónomos, independientes, y sí es aconsejable la renovación de los poderes, sobre todo limpiarlos de corrupción, porque si no van a perder credibilidad, entre otras cosas. Tenemos todos que rendir cuentas a los ciudadanos y no conviene que ningún poder se debilite por falta de autoridad moral, que es la que da la autoridad política, la autoridad moral. Por eso yo voy a seguir exhortando para que todos los mexicanos pongamos por delante la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno. Eso es lo que nos va a fortalecer. Esa es la esencia de la cuarta transformación de la vida pública del país. Cada vez van a ser más mal vistos los corruptos en México. Ahora sí que fuchi, hasta guácala, cuando se tenga
conocimiento de un corrupto. Y esto es parte del cambio, es un poco lo que sucedió cuando se fue adquiriendo cada vez más conciencia ecológica. Siempre hemos hablado de eso. Antes, pues hasta se comían las tortugas. Ahora, hacer eso, los hijos, los nietos ponen a los que tenían esas prácticas, a las anteriores generaciones, en su lugar, porque ya cambió, hay una mentalidad nueva, hubo un cambio de mentalidad. Es lo que yo espero que suceda en el caso de la corrupción, que sea algo mal visto, que quede estigmatizado. Y eso sería realmente una revolución de conciencia colectiva. Porque, ¿qué sucedía? De que la corrupción se aplaudía, se toleraba, era ejemplo a seguir. Era un tonto el que llegaba a un cargo público y no se aprovechaba y no robaba. Acuérdense de los dichos, ¿no? Aquello de que la moral era un árbol que daba moras. Dijo una vez un personaje famoso de la picaresca política mexicana. Acuérdense que el que no tranza no avanza. Acuérdense de que político pobre, pobre político, de cuántas cosas más. Entonces, ya eso está cambiando. Entonces, hay que avisarles. Ya no hay los telegramas ya no son muy usuales para mandarles telegramas, pero hay el correo electrónico. O hay que tocarles la puerta para avisarles que ya hay una nueva realidad. Una vez me topé hace relativamente poco con una niña en un aeropuerto y se tomó una foto conmigo. Y viene la niña luego y me dice, es que mi papá quiere hablar con usted y que si le da su teléfono. Y le digo, ¿y quién es tu papá? Ya me da el nombre. Un personaje que en ese momento estaba siendo cuestionado por corrupción. Pero cuando me dice la niña, ¿quién es su papá?, me lo dice casi temblando. Entonces, le digo, sí, apunta, le doy tu teléfono. Ah, porque quiere hablar con usted. Sí. Y dile a tu papito que yo quiero también hablar con él. Y la abracé. Y ya, no hablé con el señor,
no hablé con el señor, pero ¿qué culpa tiene la niña? ¿O qué culpa tenía esa niña de la conducta de su padre? Entonces, esto tiene que enseñarnos a que es mejor heredar a los hijos pobreza, pero no deshonra. Y esto es el cambio. No, ¿cómo creen que lo voy a decir? O sea, ni con todo respeto, nada más es decirles que no se anden creyendo, ¿sí?, que se es muy astuto, que son muy vivillos los corruptos. Con todo respeto, presidente, en ese sentido, ¿se puede lograr este objetivo perdonando a la mafia del poder? Claro que sí. Claro, ¿por qué no? O sea, si hay una circunstancia nueva, o sea, si ya no tienen posibilidades de robar y además son mal vistos, vamos a crear, mire, el ejemplo de cómo se avanzó en adquirir una conciencia ecológica es bueno. Si ustedes me dicen, a ver, en los últimos tiempos, en las últimas décadas, ¿en qué ha habido buenos resultados?